se indica que es únicamente un bimestre de 2.620 pesos. En tanto, para las personas que tienen problema con las tarjetas, de que se encontraron en el momento de que acudieron al cajero automático para que pudieran retirar este recurso, hay diferentes situaciones, como por ejemplo, cuando se bloquea la tarjeta, se bloquea porque se esté insistiendo en consultar el saldo, y cuando se equivocaron en el momento de incorporar el NIP mediante una llamada telefónica, o en el momento de ingresar mal los datos en la aplicación de Apoyos Banorte. En estos casos se realiza el bloqueo de tarjeta, y también cuando se realizan compras en línea. Por seguridad de la cuenta se realiza este bloqueo de tarjeta. También cuando se bloquea el NIP en el momento de que lo capturan en el cajero automático por error más de 2 o 3 veces, también se bloquea el NIP. En el caso del bloqueo de la cuenta, es cuando la incorporación está de manera irregular y el bloqueo de la cuenta lo realiza la Secretaría de Bienestar. También el bloqueo del plástico, este lo realiza el área de seguridad del Banco de Banorte para compras en establecimientos y en compras en línea. Es por eso que anteriormente, cuando les estábamos compartiendo la información de que cuando reciben su tarjeta bancaria, es importante que conserven el NIP que viene en el sobre. Esto es porque el chip que viene junto con su tarjeta es un chip inteligente con el cual pueden realizar compras en establecimientos y también retiros en cajeros automáticos. En el caso cuando hubo un comunicado en cuando insertaban la tarjeta para que realizaran cambios de NIP en el transcurso del año pasado, era para las tarjetas en general. Hay que recordar que la cuenta del Banco de Bienestar, en específico del Banco de Banorte, es una cuenta del gobierno federal. Por tal motivo, ellos tienen la capacidad de poder bloquear este tipo de cuentas, como ya lo vieron en estos días, y por tal motivo, única y exclusivamente, con instrucción de la Secretaría del Bienestar y del propio banco que la emite, que en el Banco de Banorte, pueden realizar el cambio de NIP. La información cuando ustedes insertaron la tarjeta era para los tarjetavientes que ya formaban parte del grupo bancario de Banorte, como por ejemplo cuando tú aperturas una cuenta individual o cuando cuentas con una tarjeta de crédito. En tanto, para hacer el cambio de NIP para los beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, tiene que estar aprobado por parte de la Secretaría del Bienestar y, en el caso, por parte del Banco de Banorte, para que no haya problema, como estuvo suscitándose el día de ayer, que se bloquee la tarjeta, que se bloquee el NIP, y por eso vamos a emitirles estos avisos. El día de ayer, por experiencia de varios beneficiarios, se nos compartió la información que ya se realizó el depósito de 2.620 pesos por noviembre y diciembre, y en las aplicaciones viene como SPEI recibido BCO 2001 Banjico. Cuando ustedes tienen un problema de que se bloquea la tarjeta por intentar el NIP más de 2 o 3 veces, ustedes lo pueden desbloquear llamando al área de seguridad. El área de seguridad de Banorte lo encuentran en el siguiente número telefónico:
Es el 55 51 40 56 00. Este es el área de seguridad de Banorte, donde les van a consultar datos en específico, como por ejemplo el nombre completo del tarjetaviente, la fecha de nacimiento, la edad al día de hoy, de qué tipo de logotipo es, si es Visa o Mastercard, los últimos 4 dígitos de la tarjeta física. También se les va a preguntar casos específicos, como por ejemplo si ustedes cuentan con algún seguro con Banorte, alguna tarjeta de crédito con Banorte, o también si ustedes tienen algún crédito hipotecario con el Banco de Banorte, para poder consultar la información en el sistema. Si ustedes tienen algún error en proporcionar esta información, lamentablemente no les darán el servicio y los van a dirigir a que se comuniquen con la institución que otorgó la tarjeta, que en este caso es la Secretaría del Bienestar, porque los datos tienen que estar completamente correctos. Si ustedes no proporcionan los datos correctos, lamentablemente no les van a poder desbloquear la tarjeta. En este caso, también para el bloqueo de la cuenta es bloqueada por parte de la Secretaría del Bienestar. Hay que recordar que durante el transcurso de esta semana les estuvimos compartiendo la información donde la Subsecretaria de Bienestar indicó que ya se realizaron y se están realizando también verificaciones en los domicilios de los beneficiarios. Para el caso de las personas que tienen todavía dudas en sus depósitos, que tienen sus saldos retenidos y que desean realizar un cambio de NIP, este ya se puede realizar en sucursal. ¿Cómo lo van a poder realizar? Lo que ustedes pueden hacer es llamar a este número telefónico que están viendo aquí en pantalla, que es la línea de atención de la tarjeta de bienestar, donde también van a poder ustedes realizar la consulta de saldo. El teléfono es el 01800 19 911 y en la Ciudad de México es el 76 00 6440. Este teléfono es tanto para la tarjeta de Banco Azteca como para la tarjeta del Banco de Banorte. Durante estos días, la aplicación de apoyos Banorte estuvo fallando con intermitencias y de manera general ya no se puede consultar el saldo debido a que hubo un reseteo por parte del Banco de Banorte. Es por eso que muchas cuentas al día de hoy se encuentran en el momento de insertar tu tarjeta, que se encuentra bloqueada. Es por eso que te estoy compartiendo la información para que tú puedas realizar este proceso. Ahora bien, para el caso de las nuevas incorporaciones y también de los depósitos que todavía no se han realizado, de las personas que anteriormente venían cobrando cada bimestre del apoyo de personas con discapacidad del DIF de la Ciudad de México, y también para nuevos beneficiarios que se incorporaron desde el año 2018, hay que tener en cuenta que, como yo los compartí en el flyer, que hubo modificaciones en las pensiones. Es por eso que para este año se estarían realizando nuevas incorporaciones. En este momento voy a compartirles la información para todas aquellas personas que todavía no estén enteradas de este tipo de cambios. Yasmín Plasencia me pregunta, disculpe, a las personas que no les llegó el apoyo de discapacidad, ¿hay posibilidades que les llegue o ya solo fue hoy el depósito? De ninguna manera. Por eso aquí en este aviso te indicamos que a partir del día 3 de noviembre y hasta el 30 de noviembre se va a realizar el operativo de pagos, pero esto es para las personas que cobran en giro telegráfico, en mesa de atención, en efectivo y en holograma. En tanto, durante todo el transcurso de este mes se van a estar realizando
Los operativos. Un operativo es cuando un servidor de la nación acude a tu domicilio casa por casa. Es por eso que es muy importante que todos ustedes tengan actualizados sus datos, como son el domicilio que registraron en el censo, el número telefónico celular, el número telefónico de tu domicilio, tu correo electrónico, porque mediante esos contactos a ustedes les van a notificar en el momento que pase el servidor de la nación a entregarles su orden de pago, su giro telegráfico, su holograma o, en su caso, la reposición de su tarjeta. También hay que considerar que como ya estamos en un cierre anual, se van a estar realizando las verificaciones, que son las supervivencias para las personas que todavía no hayan pasado en sus domicilios. Es muy importante que cuando pasen ustedes la supervivencia, otorguen su certificado o constancia de discapacidad para evitar que se les dé la suspensión de la continuidad de sus depósitos. También para las personas que acaban de recibir sus tarjetas, deben de considerar que el periodo de bancarización tiene un lapso de 60 días hábiles. Esto es, que cuando se te entrega la tarjeta, tiene que pasar por un proceso bancario por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Bienestar para verificar que tú ya recibiste tu tarjeta. Esto es por tu propia seguridad. La tarjeta, cuando se te entrega, está vacía, no está vinculada a una cuenta bancaria por tu propia seguridad. Cuando tú recibes tu plástico, solamente es un plástico que no está vinculado a una cuenta bancaria. Cuando tú entregas tu documentación, los servidores de la nación la proporcionan a la Secretaría del Bienestar. La Secretaría de Bienestar reúne la información y va a verificar que efectivamente tú seas la persona que está recibiendo la tarjeta, que cuentes con una discapacidad permanente, que tu CURP se encuentre vinculado con tu acta de nacimiento de manera correcta, a lo mismo que tu comprobante de domicilio, que sean auténticos y que no hayan sido alterados. Posteriormente, esta información viaja a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que posteriormente, en conjunto con las instituciones financieras, van a poder realizar la activación de la cuenta eje que se va a ligar con tu tarjeta o plástico. Recuerda que el número de la tarjeta de bienestar no es el mismo que el número de tu cuenta eje. La cuenta eje siempre va a ser la misma, así que si tú pierdes, te roban la tarjeta o la extravías, se va a cambiar el número de tarjeta, pero siempre el número de la cuenta va a ser el mismo. Es por eso que cuando ustedes realizan una reposición de tarjeta, la cuenta es en la misma que se va a estar depositando. Aunque tú no tengas tu plástico, a esa misma cuenta se van a estar realizando los depósitos. Y hasta que tú ya recibas tu reposición, vas a poder ver reflejados los depósitos que no hayas cobrado anteriormente. Esto es para los que están realizados su bancarización de manera correcta y que ya han estado recibiendo sus apoyos. Para el caso de las personas que anteriormente recibían su apoyo, pero a que al día de hoy ya no se vio reflejado su pago, voy a proporcionarte la siguiente información que nos compartió el pasado domingo 25 de octubre la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. En un momento te doy respuesta, Gabriela Martínez. Escuchen muy bien esta información, donde va a indicar el motivo por el cual algunas personas con discapacidad que ya estaban gozando de sus depósitos, al día de hoy lamentablemente ya no van a poder gozar de sus apoyos.
Gracias. Reinaide Ramírez, pie de página. Unas dudas, dos. En el caso de las personas con discapacidad, menciona que la meta es 1,000,000 y hay 200 más. ¿Cuánto es la cifra de total con más los 200,000? Actualmente tenemos 800,000 promedio en el padrón, que ya se les emitió en el mes de julio. Y hemos ido realizando el trabajo de hacer la verificación de la discapacidad en sus domicilios. Visitamos a 220,000 personas, algunos de ellos no tenían discapacidad, muy mínimo, y son los 200,000 que se están incorporando y que van a cobrar en el mes de noviembre, algunos con su retroactivo de un bimestre anterior, porque fueron incorporados en este bimestre, pero como no teníamos operativo, se va a pasar al que sigue con 2. Entonces son los 800. Los 800,000 ya venían cobrando. Ellos más ya los 200. Los que estamos incorporando son 200,000 más para que alcancemos la meta del 1,000,000. Ellos ya empiezan en noviembre a cobrar. Y cuando habla de que tienen poca discapacidad, quiere decir que no entran al proyecto, al programa. Lo que pasa es que algunas personas que tienen alguna limitación pues solicitan el programa, pero no califican a la discapacidad permanente. El ejemplo que hemos puesto recurrentemente es que yo tengo debilidad visual, pero con los lentes yo veo bien. Esa es una limitación. Pero si yo tengo debilidad visual, o sea, no veo nada, no tengo uno de los dos ojos, o tengo una debilidad visual severa que me impide a mí realizar mis actividades, entonces sí tenemos una discapacidad permanente. Para ello se ocupa, o se aplica más bien, las preguntas de Washington, que tiene que ver con el grado de funcionalidad de las de ojos, oído, discapacidad intelectual, emocional, psicosocial, digamos, ¿no? La gente lo denomina así. Y motriz en su caso. Entonces les preguntamos qué tan severa es su limitación, que llega a ser una discapacidad. Quien tiene una discapacidad, por ejemplo, cuando pasamos a hacer el censo y se fracturó un pie, pues en ese momento tiene una discapacidad, pero no es una discapacidad permanente. Hay quien nos dice, es que tengo reumas y me duelen mis piernas, ¿no? Entonces todo eso se escucha. Y se aplica la cédula y nosotros hacemos el análisis del grado de discapacidad y es cuando califican o no para el programa. ¿Sordomudos sí entran? ¿Cómo? ¿Sordomudos? Sí, claro que sí, que es discapacidad visual y auditiva, en su caso auditiva, de lenguaje también. Okay. Y entonces… Si ustedes escucharon, compañeros, acaba de indicar la subsecretaria que anteriormente se contaba con un padrón de 800,000 personas, pero a partir ya de este bimestre, que es noviembre y diciembre, se van a realizar 200,000 incorporaciones, pero para las nuevas personas que se incorporan a este padrón. De manera anterior, como lo acaba de indicar, habían personas que estaban registradas en el padrón, pero que únicamente contaban con una limitación. Como acaba de indicar, una limitación no es lo mismo que una discapacidad, y para las personas que contaban con una limitación que no era una discapacidad, fueron los motivos por los cuales fueron bloqueadas las tarjetas y ya no están contando con este apoyo. Yo por eso les estoy haciendo la sugerencia que para estos casos que ya no recibieron sus depósitos y que los venían recibiendo en bimestres anteriores, se comuniquen a la línea de bienestar, que es 800-639-4264, para que verifiquen con el servidor de la nación o la persona especialista de esta línea el motivo por el cual ustedes no recibieron su depósito. También es muy importante que consideren que en el momento que pasaron a realizarse las verificaciones en sus domicilios, y si ustedes no tienen actualizados sus datos como el domicilio, el número telefónico de celular
o el número telefónico de su casa debido a la pandemia, lamentablemente ya no hubo contacto por parte de los servidores de la Nación a los domicilios de beneficiarios para poder realizar esta verificación de datos. Es por eso que es muy importante que todas las personas, aquellas que no recibieron sus depósitos durante el día de ayer y que los venían recibiendo de manera bimestral, se comuniquen a este número que es el 800-639-4264 para verificar el motivo por el cual ustedes no recibieron su depósito. También pueden realizar la aclaración correspondiente si ustedes cuentan con su certificado y constancia y amerite que sí es una discapacidad permanente, para que ustedes agenden una cita y acuda un servidor de la Nación a sus domicilios. Es por eso que les estuvimos indicando desde el mes pasado que era muy importante que realizaran la actualización de su domicilio o de su número telefónico, porque hubo muchos casos en los cuales, debido a la pandemia por la contingencia en la Ciudad de México, muchas personas no se encuentran en el domicilio original en el cual se proporcionó en el censo, y por tal motivo en este operativo no van a estar presentes para recibir la verificación de los servidores de la Nación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no todo es error de la Secretaría de Bienestar, sino también ciertas cosas que no se les tomó en cuenta por parte de algunos beneficiarios. Puede llamarse alguna irresponsabilidad o alguna falta de atención, pero sin en cambio hay que tener en cuenta que los interesados son los propios beneficiarios y tienen que tener siempre actualizados sus datos para evitar este tipo de contratiempos. También hay que recordar que cuando se hace una actualización de datos no se realiza de manera automática, sino que tiene que pasar un proceso ya cuando termine este operativo. Por ejemplo, si en estos momentos tú realizas tu actualización de datos, debido a que hay un operativo en puerta, hasta que concluye el 30 de noviembre tu operativo, van a ellos a empezar a retomar tanto las tarjetas extraviadas, las reposiciones, las nuevas incorporaciones, los cambios de titular, cambios de auxiliar, cambios de tarjeta y cambios de domicilio. Es por eso que cuando tú vayas a realizar una actualización de datos, tengas presente que va a ser tardado en un lapso entre 1 y 2 meses. Es por eso que se les da esta indicación para que haya el menor, que ustedes no tengan una duda de que va a haber un seguimiento para cada persona que dejó de recibir sus apoyos. Todavía pueden llamar a la línea de bienestar antes de que cierre este año, porque a partir ya del siguiente año va a ser un nuevo presupuesto. Entre más rápido ustedes reporten su situación, que no recibieron sus pagos, que se cambiaron de domicilio, que cambiaron de auxiliar o que cambiaron de número telefónico, aquí en esta línea de bienestar es donde pueden realizar todo tipo de trámites. Hay que recordar que todavía los centros integradores de bienestar todavía no van a operar hasta el próximo 1 de diciembre. Vamos a ver más información que nos proporciona la subsecretaria de Bienestar para que ustedes sepan qué pueden hacer en este tipo de casos. Por ejemplo, estos 200 ya van a cobrar en noviembre y van a seguir registrando. ¿En diciembre ya no van a pagar? ¿Ya se cierra? O... Sí, el operativo dura, se hace cada 2 meses, pero en uno de los 2 meses, en el mes non. Entonces vamos a pagar todo noviembre, el bimestre. Su apoyo es bimestral, 2,620 pesos, que es lo de noviembre y diciembre. Okay. Y en el otro pregunta de los adultos mayores, menciona que son 8 millones sí. ya los que lo reciben. Sí. ¿Y ahí tienen una meta también? Sí, bueno, en el caso de adultos mayores
tenemos una meta actualmente de 8 millones, ¿no? El próximo año vamos a tener un incremento a 8.200.000 derechohabientes, presupuestalmente hablando. Recordar que cuando incorporamos a alguien, pero entra en defunción, entra otro, ¿no? Entonces, tenemos más beneficiarios durante el año, pero activos en el padrón. La meta de este próximo año incrementa 200.000 beneficiarios. ¿Por qué? Porque ya constituido la pensión como un derecho en nuestra ley suprema, nosotros tenemos que tener los recursos para garantizar que ese derecho se cumpla. Y entonces, ¿en cuánto cierran el año? Menciona que los 24 millones son en los dos, entre adultos mayores. ¿Los 24.000 millones de pesos? Ajá. Sí, en este bimestre vamos a ejercer esa cantidad. ¿Cierran eso? 23,000. ¿Y el total cuánto sería? En el ejercicio vamos a aplicar 129.500 millones para la pensión de personas adultas mayores y 14.200 millones para la pensión de personas con discapacidad, la suma de ambas pensiones. ¿Lo que viene en el presupuesto sería similar o es un poco más? Es más, para la pensión de adulto mayor estamos en 135.000 millones de pesos y creo que un piquito más. Y para la pensión de personas con discapacidad, 16.000 millones de pesos. Eso fue lo que salió de aquí a la Cámara. Todavía no está resuelto, creo que ya lo aprobaron en Cámara y pasó al Senado. No, la ley de ingresos, todavía no vamos al presupuesto, pero en esas estamos. Y aprovechando nomás una aclaración, menciona usted que cuando ustedes llaman para confirmar si reciben la tarjeta, cualquier cosa que detectan requiere una visita domiciliaria. Hay algunas… no sé qué tantas quejas tengan ustedes de personas que las familias les quitan las tarjetas a los abuelos, a las personas, y qué tantas quejas tienen de eso y cómo verifican que realmente pues no se esté abusando de este recurso y se lo estén quedando los hijos o las terceras personas que les ayudan. Mira, esta pregunta es muy importante porque pues sí tenemos un número importante de casos donde nos damos cuenta que el familiar está abusando del adulto mayor. Algunos, por ejemplo, por eso tenemos mucha precaución en la información, cómo se maneja. Algunos nos preguntan insistentemente cuándo van a cobrar, por ejemplo, en redes sociales. Y cuando vemos pues el origen de las preguntas, pues vemos que algunos son bots de las redes sociales que nos están preguntando eso. Nosotros preferimos siempre tratar directamente con el beneficiario, con el derechohabiente. Por ejemplo, cuando vamos a entregar un medio de pago, o sea, la tarjeta o la orden de pago, la instrucción al personal es que se le entregue al adulto mayor, que no se le entregue a alguien más, así sea el auxiliar. Si va a recibir su tarjeta la primera vez, hasta que lo encontremos, porque podemos correr el riesgo que alguien la reciba y no se la entregue. Entonces eso es una instrucción muy precisa. A veces nos llaman los adultos mayores diciéndonos es que no nos han depositado, y cuando vamos a la revisión al padrón sí tienen su depósito. A veces es que le dan la tarjeta a un familiar y el familiar saca el dinero y regresa y le dice es que no han depositado. Entonces, estamos muy pendientes de que esta información les llegue a ellos. Algunos que ya son muy mayores, como el señor que veíamos en el video, que ya tienen más de 100 años. Él se ve bien entero. Sí, por cierto, sí. Él se ve muy, muy bien. Pues los auxiliamos, ¿no? Estamos como muy pendientes cuando sabemos que no llegaron a cobrar porque están con algún problema de salud. Al final de la mesa de pago, el servidor de la nación se va con el pagador de Telecom o del Banco del Bienestar a casa del adulto mayor para que si está en cama o algo, pero de todos modos reciba su pensión. Y afortunadamente, pues la parte, digamos, rural y la zona indígena,
hay mucho más cuidado de nuestros adultos mayores. La comunidad misma nos informa, ¿no? Y también decir que la familia, digo, estos casos que sí, en mi opinión, pues son una situación de un abuso a un adulto mayor, pues es mucho, ¿no? Creo que la cantidad de denuncias que podamos tener por ello, pues cualquier cantidad es grave, ¿no? Más o menos, ¿cuántas? Pues mira, no tenemos en este momento, no te podría decir, lo voy a buscar, ¿no? Con todo nuestro control de información. Pero también decir que las familias han cuidado mucho a los adultos mayores. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa en el tema de los auxiliares y de los tutores, como lo indicó la subsecretaria. Se han suscitado casos en los cuales lamentablemente los beneficiarios de personas con discapacidad designan a un tutor o a un auxiliar, que en este caso puede ser su papá, su mamá o algún familiar cercano, el cual acude al cajero automático a realizar el cobro. Hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones cuando la persona con discapacidad designa a una persona de su entera confianza para que pueda realizar el cobro de su apoyo. Se han dado casos que me dicen, es que nada más me dieron 600 pesos o me dieron 800 pesos. O en el caso de que todavía ni siquiera están enterados que la pensión ya aumentó a 2,620 pesos. Es por eso que yo los exhorto y que haya una ética en el momento de cuando se va a apoyar a una persona con discapacidad, que se considere que es una persona que necesita de tu apoyo. Si tú eres un tutor o un auxiliar, indícale a la persona beneficiaria que vas a acudir a realizar el cobro de su pensión. Y tú también, si tú eres una persona con discapacidad, si eres un titular de la Secretaría de Bienestar de esta pensión, solicita a tu tutor o a tu auxiliar el ticket o el comprobante de pago mediante el cual se retiró este recurso. Al día de hoy, mediante las aplicaciones de apoyos de Banorte, de la aplicación de Banco Azteca y también en el cajero automático, ya te puede emitir un comprobante digital, un comprobante electrónico o un ticket donde se indica cuál es el monto que se retira de la pensión. Hay algunos muy abusados que retiran el recurso en dos exhibiciones. Primero retiran 600, 800 pesos y después retiran el sobrante para que sean los 2,600 pesos. Es por eso que se les exhorta tanto a los tutores auxiliares y beneficiarios del programa de discapacidad que soliciten su comprobante para verificar que efectivamente la dispersión se encuentre completa. Como acaba de indicar, cuando se reporta por parte de los beneficiarios que no recibieron su depósito y llaman a la línea de bienestar, la línea de bienestar tiene conexión con el banco, solicita los vouchers electrónicos y cuando ya se les da la información, pues indica que sí está depositado y cobró tal día el beneficiario, siendo que el que cobró fue el auxiliar o el titular de la tarjeta, más no la persona con discapacidad. Es por eso que siempre cuando tú digas que no has recibido tu pago, verifica con tu tutor o con tu auxiliar, platícalo con él para que de manera sana no se llegue a las últimas consecuencias, que es que el servidor de la nación acuda a tu domicilio y lamentablemente realice la cancelación del titular o auxiliar de este apoyo por alguna anomalía en el otorgamiento de la pensión. Pues lo menos, pero si pasan y en un universo tan grande de 8 millones de personas, pues cualquier cantidad es significativa, ¿verdad? Pero en esta pandemia, en este momento que tenemos esta crisis sanitaria, las familias han procurado mucho a nuestros adultos mayores. Nosotros en nuestro cruce con RENAPO
para hacer el cálculo de defunciones para este pago, no tenemos un incremento de defunciones en el caso de adultos mayores, y eso nos da mucho gusto porque significó que entre todos los cuidamos. Se quedaron en casa, por eso fue muy importante que recibieran sus pensiones adelantadas para garantizar sus medicinas y sus alimentos, que es para lo que ellos usan fundamentalmente su pensión. Entonces, sí tenemos esos casos, a veces son casos muy tristes. Nosotros pues escuchamos las historias completas para tratar de entender cuál es la problemática del adulto mayor en su trámite, y escuchamos pues las historias. Cuando detectamos cosas graves, pues pedimos que se actúe a través de nuestras delegaciones para darles protección si detectamos algo muy grave. Pero decirte que pues por el contrario, creo que las familias tienen este gran amor por nuestros adultos mayores. Pues entonces sí se actúa en estos casos cuando Sí, los detectan. En el ámbito de nuestras facultades, pero si es algo que no está en nuestra facultad de hacer, lo que sí hacemos es buscar la gestión para que se les atienda. Muy bien, gracias. Al contrario. Pues es así como te proporcionamos esta información, donde se indica a qué personas se va a entregar el programa social de bienestar, como acaban de indicarse, para las personas que cuenten con una discapacidad permanente, no con una limitación. También en el caso de los que no hayan recibido su pago, comunicarse a la línea de bienestar, tener actualizados sus datos, y también para el caso donde ya se realizaron los bloqueos de los NIPS, los bloqueos de plástico, ya existe la posibilidad de poder realizar este trámite directamente con el banco que emite la tarjeta. Es por eso que en este momento te va a indicar que si tú tienes algún problema con tu NIP en el cajero automático, acudas al banco para que pueda realizar este trámite. El cambio de NIP tú ya lo puedes realizar en la institución financiera que emitió la tarjeta. Solamente en este caso es por parte del banco. Esto ya está autorizado por parte de la Secretaría del Bienestar. Vamos a ver la información donde te está indicando este proceso. Hicimos un tercer pago que también abarcó 2 bimestres adelantados, otros 5,240 pesos, y el último bimestre, que es el que vamos a emitir a partir del 3 de diciembre, con 2,620 pesos. Lo que significa es que nuestros adultos mayores recibirán anualmente 15,720 pesos. De tal manera que pues los conminamos a que ellos revisen sus pagos, que estemos al corriente, y si tienen alguna observación, no lo hagan llegar a la Secretaría del Bienestar. Adelante. ¿Cómo vamos a identificar el depósito? En esta ocasión, en el estado de cuenta del último bimestre. Va a decir pensión bienestar noviembre-diciembre 2020. De tal manera que en su estado de cuenta, cada bimestre o cada que vayamos a hacer el pago, les vamos a referir cómo localizarlo en el estado de cuenta para que ustedes, los adultos mayores y sus familiares, los puedan también auxiliar a ellos a ubicar el depósito. Adelante. Bueno, respecto al operativo, la nominación anterior tenía que ver con los estados de cuenta de quienes reciben su apoyo a través de una tarjeta bancaria. ¿Cómo vamos a hacer el operativo de lo que va en efectivo? Bueno, este operativo llega a 79,400 localidades del país.
los adultos mayores vienen de ese número de localidades. Del Banco del Bienestar nos van a apoyar atendiendo casi a 6,900 localidades y Telecom a 3,856. En suma, vamos a pagar en este operativo en 10,753 localidades, es decir, que esos puntos son puntos de pago. Haremos más de 10,700 puntos de pago para cubrir a toda nuestra población. Y vamos a utilizar 1,344 sucursales de Telecom. De tal manera que, como verán, este operativo es muy amplio. Los abuelitos y las personas con discapacidad bajan de un número muy importante de localidades. Promedio 8 localidades acuden a un punto de pago y es ahí donde en más de 10,000 puntos realizamos el traslado del dinero con apoyo, como sabemos, de la Guardia Nacional, de las policías estatales y municipales y de todo el personal de la Secretaría del Bienestar. Adelante. Bueno, este es un mapa que les trajimos el día de hoy. ¿Qué zonas paga Telecom en comunidades? Porque Telecom no solamente paga en ventanillas, sino también en comunidades. ¿Y qué zonas paga el Banco del Bienestar? Lo tenemos relativamente dividido a la mitad. Y entonces en el norte del país nos apoya Telecom y en el sur el Banco del Bienestar, excepto algunos estados que por alguna circunstancia hemos intercambiado la liquidadora. Pero este es el mapa de cómo cada liquidadora, cada institución nos apoya en este operativo. Adelante. Recomendaciones para nuestros pensionados, tanto personas con discapacidad como nuestros adultos mayores. Recomendaciones importantes para acudir al pago. Primero, respetar la fecha y la hora. Si convocamos en un punto el Palacio Municipal, en el Salón de Usos Múltiples del Palacio Municipal a las 10 de la mañana, les pedimos que acudan ese día y a esa hora. Nuestros adultos mayores tienden a llegar muy temprano, siempre llegan muy temprano, pero ahora haremos una convocatoria, como lo hemos venido haciendo, dosificada, de 50 en 50 para mantener la sana distancia. Les recordamos pues que hay que llevar su cubrebocas. Si no lo llevan, nosotros se los vamos a dotar en los puntos. No olvidar la orden de pago que les fue previamente entregada en sus domicilios, o la planilla, que son su planilla de hologramas con la que ellos cobran. Usar siempre pues cubrebocas y gel. Lavarse las manos antes y al regreso antes de salir de casa y cuando se regresa del operativo hay que lavarnos las manos, y si alguien presenta un síntoma, quedarse en casa. Nos pueden mandar al auxiliar del cobro que tengan registrado para que ustedes, si se sienten mal, si tienen algún síntoma, no salgan de casa. Y les vamos a llevar estos volantes para reiterar estas recomendaciones a sus domicilios, en donde le vamos a poner la fecha, la hora y el lugar donde se está haciendo la convocatoria para el pago. Recordar que es muy importante respetar la hora, porque vamos convocando de 50 en 50 para que no hagamos reuniones superiores a esta cantidad y mantengamos la sana distancia. Adelante. Bueno, recordar que el auxiliar puede ir a cobrar por el adulto mayor. Esta es una parte muy importante. Tratemos de mantener a nuestros adultos mayores aún en cuidado, que si no hay necesidad y alguien los pueda apoyar, que ellos no salgan, se queden en casa. Para el cobro del auxiliar tiene que estar registrado por parte del adulto mayor en nuestro sistema. En estos últimos 4 meses, a partir del último pago, hemos hecho un esfuerzo muy importante de ir registrando a los auxiliares a través de la línea de bienestar, a través de las delegaciones, inclusive de las redes sociales. Si no tienen un auxiliar registrado, puede cobrar a alguien de su confianza, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un escrito al que le llamamos un escrito libre, es decir, pues decirnos por escrito que designan a tal persona para ir al cobro.
de llevar la identificación oficial original y la copia del adulto mayor y poner un número de teléfono para que nosotros podamos confirmar desde la mesa de atención si el adulto mayor designó a esta persona que no es su auxiliar, porque a lo mejor el auxiliar tuvo un compromiso y no puede acudir y pueda ir otra persona. Recordar que esto es excepcionalmente, pero es el adulto mayor o el auxiliar con su identificación, pero en su caso alguien de su confianza que lleve la credencial del adulto mayor en original y copia. Adelante. Aquí pues vamos a insistir que hay que combatir la corrupción todos los días. Les pedimos a nuestros derechohabientes que cuando reciban su dinero, su sobre, lo cuenten antes de retirarse de la mesa, para que si hay algún faltante, inmediatamente se reporte a las personas que están generando el pago. Nosotros en todos los programas sociales, en todos los programas de bienestar, por ley tenemos unos comités de la Contraloría Social. ¿Cómo armamos estos comités? Del punto de pago que llegan 200 derechohabientes, en una asamblea, en un momento anterior, pusimos a discusión si alguien quería conformar estos comités. Entonces, en cada punto de pago hay algunos adultos mayores o sus auxiliares que ayudan a verificar que cuando la mesa de pago se está llevando a cabo, todo se lleve conforme debe de ser. Entonces, estos comités de Contraloría Social están ahí, son parte de la comunidad y pueden también ser partes de alguna queja si algo se presenta que no es correcto. Y bueno, denunciar cualquier irregularidad que se vea en el operativo de pago a los teléfonos de la función pública, que son 55 2000 3000, y ahí podemos colocar nuestras quejas si en algún momento dado vemos algo que es irregular. Adelante. Bueno, insistirles que cuidar mucho a los grupos vulnerables que tenemos, que nosotros atendemos a adultos mayores y personas con discapacidad, y que esto es muy importante, que si no hay necesidad, aún se queden en casa. Reiterarles que quien ya cumplió la edad recientemente, ayer o hoy o esta semana va a cumplir años, nos puede hablar a la línea del bienestar para hacerle su trámite. Una vez hecho su trámite telefónico, vamos a enviar esa información a la delegación del estado del cual nos está llamando y le harán una visita para recuperar sus documentos y llenar su formato de solicitud, y ya posteriormente llegará a la captura del sistema a nosotros para darlos de alta y generarles su medio de pago. Pero reiterarles y recordarles que la línea del bienestar está fundamentalmente dirigida para atender a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad que soliciten una nueva incorporación o algún trámite. De tal manera que, como ven, tenemos mucho trabajo en estas semanas y próximo mes, pero ya estamos listos, ya estamos preparados, hemos estado trabajando durante todo el mes de octubre con nuestros compañeros en las delegaciones, a quienes les agradecemos infinitamente, a nuestros delegados de programas de desarrollo en los estados, porque son ellos quienes coordinan todo el trabajo de planeación de este gran operativo que llevamos regularmente cada bimestre, en este año entre bimestres y cuatrimestres, pero ya estamos listos para salir el pago el próximo 3 de noviembre. Vamos a seguir informándoles la fecha del pago bancario para que los adultos mayores tengan esta información. Así que agradecemos mucho que se pueda replicar esto, que es una información de gran utilidad para nuestros derechohabientes. Pues es así como nosotros estamos replicando esta información por instrucción de la subsecretaria de Bienestar, Ariadne Montiel Reyes, donde ya a partir del día de ayer, 3 de noviembre, se empezó a realizar la dispersión de los recursos en todas las tarjetas bancarias del Banco de Banorte
del Banco Azteca, del Banco de Bienestar y para el caso de las personas adultas mayores en las cuentas bancarias donde reciben su pensión siempre y cuando sean mayor de 68 años y estén incorporados en el censo de bienestar. Si tú todavía no te incorporas, puedes comunicarte al número telefónico 800-6394-264 con tu INE, tu CURP, antes de llamar. Por último, las dudas que se suscitaron para el caso de las nuevas incorporaciones, es muy importante que sepas que sola y exclusivamente se va a incorporar a niños y niñas menores de 18 años con discapacidad permanente. También para las zonas indígenas y afromexicanas, solamente de 0 hasta 65 años de edad y personas que vivan en condición de pobreza. Desafortunadamente, para las nuevas incorporaciones para las zonas urbanas como en la Ciudad de México, por el momento no se tiene considerado otorgar apoyos para este año y para el año 2021. Vamos a continuar con la última sección del informe por parte de la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Sí, muchas gracias, Héctor. Pues respecto al tema de los recursos para las pensiones, como sabemos ya están estas dos pensiones elevadas a un derecho constitucional, derivado de lo cual el Gobierno de México dotará los recursos necesarios para que se cumpla este derecho. Particularmente en el caso de los adultos mayores, nuestra meta para el próximo año son 8.2 millones de derechohabientes para que estén en la pensión. Por la pensión pasan más personas anualmente de lo que está vivo en el padrón, porque si recordarán, tenemos defunciones y esas defunciones, pero suceden, cada bimestre hacemos esa revisión con el Registro Nacional de Población y son personas que fueron beneficiarias. Por eso actualmente tenemos casi a 8.3 millones de personas beneficiadas y activas en el padrón 8.025.000. Para este bimestre estamos todavía haciendo los procesos de cálculo, pero estaremos más o menos en una cifra similar. De tal manera que tendremos los recursos el próximo año suficientes para cubrir la pensión para los adultos mayores. Y en el caso de la pensión para personas con discapacidad, la misma Constitución establece como prioridad a los niños y adolescentes. Nosotros vamos a continuar con la prioridad para los jóvenes, a la población indígena de 0 a 65 años, porque posteriormente serán incorporados a la pensión de adulto mayor, y a las personas con discapacidad que vivan en pobreza en las ciudades. De tal manera que también para el próximo año, bueno, cabe aclarar que de aquí del Ejecutivo salió un presupuesto suficiente para atender a nuestros derechohabientes. Vamos a esperar que regresa de la Cámara de Diputados, porque es allá donde se decide el presupuesto finalmente. Pero yo estoy segura que los diputados son muy sensibles particularmente a estas dos pensiones, ya que ellos mismos aprobaron la reforma al artículo 4 constitucional, que también no solamente eleva derecho a las dos pensiones, sino que adicionalmente establece que todos los años estos programas deberán contar con mayor recurso para que mantengamos, incrementemos por lo menos la inflación. Y eso nos permita pues darle que la cantidad mantenga pues en términos generales su valor. Y estas dos cosas que son fundamentales están en la reforma constitucional y esperaremos que así regrese de la Cámara. Claro que si los diputados nos apoyan y le ponen más recursos, también se los vamos a agradecer. Y en el caso de los temas de combate a la corrupción, bueno, pues hemos estado tendiendo estrategias diversas. Nosotros en el operativo de pago colocamos carteles de la función pública para que ellos tengan acceso a teléfono, datos para poder, en su caso, presentar alguna queja, y también lo pueden hacer a través de la línea de bienestar. Así que en esta parte
quiero decirte, Héctor, que hemos realizado varias acciones que son permanentes. Por ejemplo, ya cuando estamos entregando tarjetas bancarias, estamos haciendo llamadas desde el call center, porque también hace llamadas, no solo recibe. Desde la línea de bienestar llamamos a los derechohabientes a confirmar que hayan recibido su tarjeta. De tal manera que si detectamos alguna circunstancia, inmediatamente queremos revisar, ir a hacer una visita a campo, pero ya por los funcionarios de las áreas centrales, para que podamos ir haciendo un balance de que las cosas están bien. Entonces, bueno, pues estamos en un trabajo permanente y sobre todo que haya mucha conciencia de todo el personal que trabaja para nuestros derechohabientes de la importancia de estos programas para su calidad de vida. Pues es así, como se indica por parte de la Subsecretaría de Bienestar, que cuando se realizan las incorporaciones y se entregan las tarjetas se encuentran inactivas para que ustedes y ellos puedan confirmar que efectivamente la persona con discapacidad haya recibido su plástico. En el caso de que no confirmen, de que no recibieron su plástico, ese es el motivo por el cual las tarjetas se encuentran bloqueadas y no pueden disponer de sus recursos hasta que ustedes verifiquen que efectivamente ya recibieron su plástico. Por eso es tanto la insistencia de que se comuniquen a la línea de bienestar para poder corroborar que ustedes ya cuentan con su plástico para que posteriormente sea activado y ustedes ya puedan recibir su apoyo. Entonces, estos son los casos por los cuales las tarjetas se encuentran bloqueadas, se bloquearon los NIPS, se bloquearon las tarjetas y los plásticos por propia seguridad de los beneficiarios, de las personas con discapacidad y los detalles de las incorporaciones que anteriormente estaban gozando de la pensión, pero que no era una discapacidad, sino una limitación. Hasta aquí la información del día de hoy. Me dio mucho gusto saludarte. Todas las dudas ya se encuentran aquí en los videos. Este video se va a quedar de manera permanente en tanto lo apruebe el administrador de este grupo, porque nosotros estamos compartiendo la información por cortesía del canal de la comunidad CM Informativo, el canal de YouTube Carlos Martínez. Recuerda que nos puedes encontrar como Carlos Martínez Oficial. Muy buenos días.